Miércoles 9 de enero, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, esta revista de prensa. Vamos con nuestro habitual recorrido por las portadas de los diarios que se editan en la provincia de Córdoba, Diario de Córdoba, Diario ABC, Diario El Día, en el que hoy hay bastante coincidencias, algún tema recurrente y algunos temas también que cada uno sale por un sitio como es habitual. Empezamos por el Diario El Día, que trae un tema local en su portada. A 5 columnas titula el diario de Grupo Yolí: la alcaldesa reclama a Fomento, lo tienen, que acometa a las estaciones del Cercanías. Ambrosio, se refiere a Isabel Ambrosio pide a Ábalos, el ministro de Fomento, una rectificación y tilda de irrenunciable el proyecto. El Gobierno condiciona las obras a que haya un flujo de viajeros que la justifique. La oposición señala que el Ministerio se equivoca al dejar en el aire los dos apeaderos. Es un asunto que, si recuerdan, comentábamos ayer Juan Ruz, el director del diario El Día, en este mismo programa, sobre, más que este giro del Ministerio de Fomento, sobre la crudeza o la dureza con la que se quieren aplicar las condiciones que en su día se dispusieron para completar el Cercanías. Recuerden que el Cercanías actual, que es un metrotren, que es un media distancia, nace del antiguo servicio Córdoba-Rabanales ampliado. Cuando se le criticó al Ministerio que la solución que se había dado no era la del Cercanías o el metrotren o el tren que uniría Villarrubia, Villa del Río con Palma del Río, sino que era una simple prolongación del servicio a Rabanales, se pusieron pues una serie de plazos o de hitos para ir completando ese recorrido. El primero sería mejorar la frecuencia, algo que realmente no se ha hecho. También ver el tema de los precios, de las tarifas, y también la construcción de dos apeaderos en la capital, uno en el Parque Joyero, muy cerca del Parque Joyero, y el otro al final del Vial, en torno, bueno, pues entonces sí, antes de Carlos III, antes una vez salir del túnel donde el tren transcurre el paso por Córdoba. Bueno, pues Fomento dijo que esos apeaderos se construirían, pero habría que ver cómo evolucionaba el servicio, si realmente eran o no necesarios. ¿Qué ha ocurrido en este periodo? En estos meses que lleva, 4 meses que lleva el servicio en funcionamiento, esta ampliación, como le digo, del servicio a Rabanales. Pues que el servicio no es tan atractivo como para que se utilice más allá de los que ya lo usaban, que eran los estudiantes que van a Rabanales. Es cierto que hay un grupo de usuarios que viene desde Villarrubia hasta Rabanales, que sí lo están utilizando, pero de Alcolea a Rabanales no merece la pena, y de Alcolea a la capital, pues ya digo, por la frecuencia de paso y por el precio, no les interesa, porque además recuerden que el servicio de autobús que presta Aucorsa por las veredas periféricas, tanto las del oeste, la de Poniente, Higuerón, Villarrubia, Encinarejo, Majaneque, tienen más paradas, lógicamente, que no las dos que hay, Higuerón y Villarrubia hasta Córdoba, que además te deja en la estación central, y las de Alcolea, igual, el autobús pasa por Alcolea, Vereda de Los Ángeles, El Sol, y llega hasta Córdoba en varias paradas, con lo cual no es atractivo. Si encima, como decimos, la frecuencia de paso no es la idónea, y tampoco los apeaderos, el servicio no va a ser tan atractivo como para que haya un incremento sustancial de pasajeros, de viajeros, que facilite el siguiente paso, que es el de la construcción de estos apeaderos. Lo lógico hubiera sido que primero se hubiesen hecho las estaciones y luego se hubiese puesto en marcha el servicio, parece lógico. No tener primero unas vías y luego, según que la gente quiera o no subirse en el tren, construir un nuevo apeadero. Es un caso parecido, aunque salvando la distancia, a la estación del tren de Villanueva, del AVE en Villanueva, que también se exigió un apeadero para subir y bajar personas de allí, y se puso la idoneidad de este apeadero, de esta estación, se puso en candelero según que hubiera o no demanda de viajeros, algo que es muy difícil cuando no hay una estación a la que subir o bajar. Aquí pasaría igual, no sabremos nunca cuántas personas tomarían o bajarían del tren en Fátima, o sea, la zona del final del Vial, entre Valdollera o Fátima, hasta que no haya un apeadero, porque las previsiones no pueden contemplarse. En principio, la sensación que da es que el Fomento está intentando buscar un argumento para retrasar sine die, para no poner fecha a esta construcción del apeadero, aunque la alcaldesa insiste en que va a reclamar a Fomento la construcción de lo que prometió en su día, que, como decíamos ayer, más que una promesa, era un anuncio de que se iban a estudiar la posibilidad de instalar nuevos apeaderos en Córdoba, para que las personas que vinieran, pues eso, desde Villarrubia a Córdoba pudieran bajarse no solo
la estación del centro, también lo hicieran en Parque Joyero, si van a esa zona, o en el centro, o en la zona de Valdollera Fátima, si van para la zona de Levante, y también los que vinieran de Alcolea. Y luego extender en un futuro, medio plazo, el servicio desde Villarrubia, perdón, de Villa del Río hasta Palma del Río y completar todo el eje este-oeste de Córdoba por el Guadalquivir, por el Valle del Guadalquivir, algo que por ahora parece que está muy lejos. Así que en principio es una noticia que ayer ya avanzaba el diario El Día, que ya nosotros anticipamos cuando empezamos a ver las tarifas simplemente. Este año sabéis que el Renfe ha congelado las tarifas por ahora del AVE, por ahora la de cercanías, pero se ha subido media distancia, y el servicio de Córdoba-Rabanales, que realmente es el que se está utilizando, se ha convertido en un media distancia, con lo cual ha sufrido un incremento de tarifas que nadie esperaba, sino más bien al contrario. Todo el mundo pensaba que se iban a bajar las tarifas para acercarlas al precio del billete de autobús y hacerlo competitivo. Sin embargo, se hace cada vez menos atractivo ese billete, ese uso del tren. Perdón. El diario Córdoba elige para su portada el tema de la negociación para el gobierno andaluz. Vox, dice, plantea al Partido Popular la expulsión de 52.000 inmigrantes ilegales. El pacto andaluz se tambalea, dice el diario Córdoba, por las exigencias de la extrema derecha. Un asunto que aparece en todos los periódicos, también ABC, en la página 1, titula muy parecido: las exigencias de Vox ponen en peligro el cambio. Realmente es un titular distinto. El que tengo yo en la versión papel, distinta de la versión digital, muy parecido. Y la foto sí que es la misma. Y el diario El Día titula en el sumario: Vox extrema sus exigencias y pone en riesgo el cambio en Andalucía. Pide derogar las leyes de igualdad, eliminar el 28 de febrero y expulsar a los inmigrantes. Realmente, con esto de la negociación entre Vox y el Partido Popular hay muchas conclusiones que sacar y muchas reflexiones que hacer. La primera es que Vox quiere aprovechar este resultado electoral, que no esperaba nadie, quizás tampoco ellos, para hacerse ver. Vox es una fuerza que está ocupando 12 de 109 diputados, es un grupo importante, la presencia más importante que ha habido en una incorporación al Parlamento autonómico en años, si no histórico. De manera que se han visto como en el pacto de gobierno PP Ciudadanos se iba dejando de lado, a pesar de que son una fuerza, repito, con peso suficiente, entienden ellos, para hacerse notar. En segundo lugar, ellos creo que al final tienen claro que su opción es sacar adelante el gobierno del Partido Popular y Ciudadanos, pero quieren que no sea un cheque en blanco. Y sobre todo, que creo que es mi lectura, quieren presentar ya el programa de gobierno para las municipales, para las europeas, incluso para las generales que vengan. Hasta ahora nadie sabía nada del programa de Vox, todo el mundo conocía de ellos algunas excentricidades o algunos excesos incluso de algunos de sus planteamientos, pero nadie ha visto todavía negro sobre blanco qué es lo que pedían. Bueno, pues ahora ya lo conocemos. Han presentado 18 propuestas y un anuncio de las 19 medidas ayer se componía el texto. Son 18 medidas, como digo, unas propuestas casi todas inasumibles, y un anuncio que no votarán nada que vaya en contra de sus propuestas, pero da lugar a mucha reflexión. Por ejemplo, las propuestas se contradicen unas a otras. Por un lado, piden que se devuelvan las competencias en educación, en sanidad, en orden público y en justicia al Gobierno central. Pero a renglón seguido, entre las 18 propuestas, enumeran modificaciones de la política educativa o sanitaria o de orden público. Es decir, que al mismo tiempo que quieren que se revierta la situación y vuelva al Estado las competencias educativas, proponen poco después que se modifiquen algunos aspectos, por ejemplo, en la concertada, en la educación concertada, por ejemplo, en el currículo de los alumnos, la capacidad de los padres de modificar el currículum de los alumnos para negarse, los padres, a que sus hijos e hijas reciban una educación, una línea distinta a la que ellos crean que sea lo correcto. O, por ejemplo, el tema de sanidad. Por un lado, piden que se devuelvan al Gobierno central las políticas sanitarias y poco después habla sobre la necesidad de que los hospitales o centros de salud informen a los pacientes y a las pacientes sobre todo, cuando tengan embarazo de riesgo o riesgo de aborto, que se les informe como la ley establece. Es decir, que están poniendo un listón muy alto, un listón a la mitad y luego el listón más bajo
que es el que al final todo el mundo sospecha, y es que Vox va a ponérselo difícil al Partido Popular y a Ciudadanos para darle sus votos, y que se buscará una fórmula que salve los muebles de cada uno de ellos, que yo, como dijimos hace ya algunas semanas, creo que la solución va a ser una negativa a la primera votación, que se producirá la semana siguiente, y cuando se produzca la segunda votación, buscando mayoría simple, se le prestará, entre comillas, algún voto a las fuerzas PP y Ciudadanos para que sumen suficiente y salgan adelante el gobierno. Y luego, de ahí para el resto de la legislatura, habrá una oposición férrea, dura, porque ellos se están preparando ya, como les digo, sus siguientes elecciones. Ya han contado qué quieren hacer cuando lleguen los ayuntamientos. Medidas algunas muy populistas, como es el caso de la inmigración, medidas algunas muy extravagantes, como es el caso de cambiar el Día de Andalucía, el 28 de febrero, por el 2 de enero, que lo único que tiene de positivo, creo yo, que habría un puente más grande en Navidad. El resto me parece una medida un tanto descabellada, porque no tiene ningún tipo de referencia que le dé la razón a esta formación política. Algunas otras que sí que son muy la línea ideológica de ellos, por ejemplo, la reducción de impuestos, algo que tanto PP como Ciudadanos estarían dispuestos, supongo, a aceptar, y algunas otras que son, repito, muy populistas. Por ejemplo, la supresión de ayudas a ONGs politizadas, dicen ellos, o las ayudas incluso la ilegalización de ONGs que ayuden a la inmigración ilegal. Bueno, yo no digo que sí ni que no, cada cual que vote quien quiera, pero la sensación que da es que el Vox ha hecho su programa electoral en la barra de un bar, oyendo los comentarios de la barra del bar, lo que la gente opina tomando el café, de que esto habría que echarlo, de que esto habría que dar los papeles, de que nos quitan el trabajo, y ir apuntando en un papel, una servilleta quizás. Todas esas medidas le han llevado un programa electoral. Repito que yo insisto, como vengo diciendo desde el día 3 de diciembre, que el pacto PP-Ciudadanos está hecho, creo que está firmado hace mucho tiempo, creo que lo van a hacer público hoy o mañana, del reparto incluso de carteras, y que el papel de Vox hoy es hacerse ver, hacerse notar, para facilitar un gobierno del cambio, para desalojar al PSOE de la Junta de Andalucía, y luego preparar una legislatura complicada en la que tengan voz, más voz que nunca han tenido, nunca mejor dicho, más Vox que nunca han tenido en ninguna institución, y eso les permita tener acceso a otras instituciones que serían ayuntamientos en las elecciones que nos vienen en la primavera. Es cierto que el anuncio de Vox de ayer tambalea en algo el pacto, pero no está al punto, entiendo, de hacerlo caer. Básicamente porque Vox tiene tres opciones en esta próxima semana. Uno es apoyar a Susana Díaz, que creo que no lo va a hacer en ningún caso. El segundo es apoyar al PP y Ciudadanos, que sería un mal menor para ellos. Y el tercero sería forzar una repetición de elecciones, si no apoya a nadie, porque las votaciones saldrían siempre más noes que síes. El primer caso, como les digo, descartado, el de apoyar a Susana Díaz. El tercer caso creo que les perjudica a ellos más de lo que ellos piensan, porque es muy probable que en una nueva contienda electoral se reactivase el voto de la izquierda que quedó en sus casas, quedó la abstención, y que quizá impidiera que el voto de Vox sirviera para nada. Si hubiese una mayoría absoluta entre PSOE y Podemos, los 12 votos de Vox, que podrían ser 14 o 15 o 16, si aumentaran sus expectativas, serían inútiles porque habría mayoría absoluta de la fuerza de centro-izquierda. Así que creo que la única opción que les queda, la única opción racional para ellos, es apoyar un gobierno del centro-derecha y luego, durante el resto de la legislatura, aplicar una oposición férrea, dura, que haga ver cuál es su planteamiento de cara, les digo, a los siguientes comicios electorales. Más cosas, las fotos. Tanto el diario Córdoba como el diario El Día se fijan en el frío. Si no lo han notado, hace mucho frío y así lo señalan los periódicos. El diario Córdoba con una foto de una chica que pasa mucho frío, un termómetro a 0 grados, creo que es el termómetro del Vial. Aviso amarillo, dice, en Córdoba por una ola de aire polar. Una foto de Sánchez Moreno. La provincia de Córdoba, dice el pie de foto, entra este miércoles, hoy, en aviso amarillo ante la previsión de caída de las temperaturas como consecuencia de la llegada de una masa de aire polar, de aire continental más bien. Aire polar no estoy de acuerdo con el diario de Córdoba. Cruz Roja ha puesto en marcha un dispositivo para hacer seguimiento a 500 mayores por el frío. Seguimiento telefónico inicialmente, pero bueno, también hay un servicio asistencial para personas que estén expuestas especialmente al frío. El diario El Día, una foto que firma en este caso Jordi Vidal, dice, llega el frío intenso. Córdoba soporta un déficit de lluvias del 18% desde el inicio del año hidrológico, titula también. Y en el pie de foto, los termómetros se desplomarán hasta los 6 grados bajo cero en algunos puntos de la provincia. En la foto, una mujer se protege de las bajas temperaturas a primera
a primera hora de la mañana. Bueno, hablando de lo que ya ha sido, ayer la temperatura más baja de la capital se registró a las 9 de la mañana, a esta hora, en torno a 1,1 grados por debajo del cero. La más baja de la provincia se registró en Valsequillo, que fueron 3,8 grados bajo cero, creo, un poco más temprano, a las 8 de la mañana. Para mañana jueves, la previsión es que de los 1,1 de hoy, bajo cero, de ayer, perdón, bajo cero, se pase a 2 y poquito bajo cero la capital. Y en la provincia algunos municipios llegarán a 6 bajo cero, en las zonas más altas, lógicamente. En la capital, como le digo, de 1,1 a 2 bajo cero no habrá mucha diferencia. Aún así, abríguense porque parece que esta ola de frío continental, o polar, como quieran, frío que llega del norte, va a durar al menos hasta el domingo y que durante ese espacio, ese periodo, habrá alerta amarilla. Las alertas, como saben, es un tema técnico simplemente. Cuando se rebasan ciertas temperaturas, se dictamina por parte de la Agencia de Meteorología, pues elevar una alerta para que la gente sepa, la población sepa que se expone a temperaturas extremas, tanto por frío como por calor. Cuando llega alerta naranja en verano, porque se supera los 40 grados. Cuando llega la alerta amarilla en invierno, cuando se rebasan por abajo los 5 grados bajo cero. Es un tema simplemente técnico, no significa que vaya a hacer mucho frío como nunca, sino que es un aviso técnico para quien esté en su casa a punto de salir sepa que se encuentra, si no lo sabía ya, con mucho frío en las calles. En cuanto al tema del déficit hídrico que dice el diario El Día, en el antetítulo, Córdoba hoy acumula o almacena o embalsa el doble de agua que el año pasado, es decir, que no hay problema hidrológico. Es cierto que ha llovido mucho antes del otoño, antes del año hidrológico, del inicio del año hidrológico, y eso ha hecho que, paradójicamente, a pesar de que estén los pantanos más llenos que hace algunos años, sin embargo, haya un déficit hídrico, hidrológico, porque ha caído menos agua de la que debía haber caído en durante este otoño, las primeras semanas de invierno. Bueno, en principio no hay, eso es un tema también de nuevo técnico, es un tema estadístico. Si los embalses tienen que caer 100 y caen 80, hay déficit, a pesar de que los embalses estén mucho mejor ahora este año que el pasado, donde cayeron 110 y aún así estamos por debajo del nivel de seguridad en algunos embalses. Un tema, como les digo, técnico que no tiene más allá de la anécdota en cuanto a la estadística y poco más. Más cosas. Dice el diario Córdoba, en la parte alta del periódico, que el Córdoba se refiere al club de fútbol, una gestión bajo la lupa, titula. Solo el Córdoba Club de Fútbol puede querellarse contra el expresidente Carlos González. También el diario ABC, bueno, la foto que ven si ve pequeñita, no sé si está ahí, sí, la tienen ahí pequeñita, Carlos González. En el diario ABC la foto es para Jesús León y Carlos González abren batalla judicial por el Córdoba. Bueno, el Córdoba llevamos ya hablándolo desde casi la llegada de Jesús León al palco del Arcángel, no lleva tranquilidad ni en lo deportivo, ni en lo institucional, ni en el vestuario, ni en los despachos, ni en ningún sitio. Ayer ya hablábamos de la posibilidad que tiene el Córdoba, que tiene el actual presidente o propietario del Córdoba, Jesús León, de querellarse contra el anterior, contra Carlos González, por una serie de presuntos o supuestos delitos societarios, de deslealtad societaria, que le habrían supuesto una merma en el capital del club. Fundamentalmente lo que viene a decir esta posible querella o denuncia del Córdoba es que Carlos González le dio a una agencia de deportistas, de futbolistas, de la Salva Sánchez, le dio hasta 2 millones de euros que luego este hombre prestó, o esta sociedad prestó al Córdoba con un interés muy importante, un interés desorbitado, casi usurero, y que eso supuso un enriquecimiento ilícito para esta sociedad y por lo tanto una pérdida para el capital del Córdoba Club de Fútbol. ¿Eso es cierto o no es cierto? Se verá a los tribunales. Jesús León no sabemos si está intentando ganar tiempo o tiene realmente argumentos legales para llevar a cabo este asunto. Pero en principio va a llevar, según parece, todo apunta, va a llevar a los juzgados la gestión del anterior presidente del Córdoba. Por cierto, que el Córdoba Club de Fútbol ha anunciado a través de su página web que ha modificado en algo las cuentas que ya facilitó a los socios, a los propietarios, quiero decir, a los accionistas del Córdoba, de la temporada pasada, de cara a la asamblea que es mañana, creo, ¿no? La asamblea es mañana jueves. O sea, que quien necesite conocer las cuentas, que vaya y las pida, o el procedimiento que tengan, porque las que en su día se facilitaron han sido modificadas. Dicen que no en grandes cifras, alguna modificación habrá cuando la han anunciado. En cualquier caso,
El Córdoba, saben que Jesús León tiene un par de frentes abiertos muy importantes, tiene que pagar la parte de la compraventa a Carlos González, tiene que ver sobre el tema del traspaso de Romero, de los Osasuna, que quedan cosas pendientes, quedan las nóminas de los jugadores, que hasta donde sabemos siguen sin cobrar, y en una situación en los despachos muy incómoda. ¿Este asunto con Carlos González puede sanear algo? No sabemos. Mientras tanto está liberando la plantilla de cara a refuerzos si llegan. Dice el diario El Día en el sumario que el Córdoba le abre la puerta a Van Bock, que tendrá que buscar equipo. El joven mediocentro no entra en los planes de Curro Torres, el franco-camerunés, que juega muy poquito, por no decir no juega, pues ya ha sido advertido por el Córdoba que no va a ser de la partida en el segundo tramo de la Liga. Es decir, que se busque equipo. Claro que él dirá que sí, pero ¿a dónde voy? Porque en caso de no encontrar equipo, el Córdoba tendrá que seguir abonándole, entre comillas, lo de abonándole, la nómina e incluso una cesión también tendría que pagarle la ficha, con lo cual la única opción que le queda al Córdoba es buscarle un equipo que satisfaga los deseos del camerunés, del franco-camerunés, de Van Bock, y que ese equipo se haga cargo al menos, si no del fichaje, si al menos del sueldo de este hombre para, le digo, aliviar las cuentas del club y cuando sea posible, si es que es posible, poder reforzar la plantilla. Ya hemos oído hablar de algún otro, el de Eric, que también parece que sale seguro, algún otro que se va yendo. Si se produjera el fichaje de Guardiola, o sea, la venta de Guardiola, llegarían unos fondos que quizá pudiesen venir a resolver alguna de las carencias del Córdoba a partir de ese ingreso y de las bajas y de las fichas libres que quedan con la salida que ha seguido anunciando esta semana. El Córdoba está en una situación muy convulsa, como le digo, tanto en el vestuario, el banquillo, como en los despachos, y toda la sensación es que esto tiene que resolverse un día para otro, pero bueno, ¿cuándo se resolverá? Pues no se sabe. Por cierto que también los minoritarios, leíamos en el diario ABC, los accionistas minoritarios también preparan algunas acciones legales por si fuera menester, como se suele decir, porque también han visto algunas circunstancias, por ejemplo, la descapitalización del Córdoba. Aseguran los minoritarios que hay 8 millones que nunca aparecieron con González y que siguen dando vueltas. Y a León le cuestionan, dice, operaciones vinculadas y servicios externos. También hay un ronron en la calle de que la Fundación, ha habido un traspaso de dinero del Córdoba a la Fundación y de la Fundación a empresas vinculadas a Jesús León, que también los minoritarios cuestionan y quieren que se investigue. Más cosas. El diario El Día trae en el sumario un asunto que también ayer anticipábamos. La izquierda retomará el diálogo para intentar la confluencia. Se refiere a las elecciones municipales que vienen, las de finales de mayo, principios de junio. Ganemos revisará su acuerdo para tratar de aliarse a Izquierda Unida y Podemos. Bueno, la llegada de Vox al Parlamento de Andalucía ha supuesto un revulsivo para todos los partidos políticos. Todos ven el riesgo de la presencia de Vox en los ayuntamientos, que parece inminente, la llegada de este partido de ultraderecha o de más allá de la derecha, como quieran llamarlo, a los ayuntamientos. Y en el caso de la izquierda hubo un llamamiento de un grupo de activistas políticos para que se reconsiderara las discrepancias internas entre formaciones más allá del PSOE y pudieran concurrir de manera unitaria. Saben que hay un acuerdo entre Izquierda Unida y Podemos, un acuerdo que, por cierto, se puso en cuestión cuando pasaron las elecciones andaluzas porque no dio resultado, pero ahora se plantea ir más allá y unir a Izquierda Unida, Podemos, Ganemos y también la formación social ecologista ECUO. ECUO ha dicho que sí, que está de acuerdo en principio en hablar con Podemos e Izquierda Unida. Ganemos lo tiene un poco más complicado porque Ganemos no es un partido político, es una agrupación de electores, de manera que los órganos son asamblearios. Ahora tiene que reunir la asamblea, plantearle esta negociación de la convergencia, de la confluencia y hacer una única lista, que sería una integración, supongo, en Andalucía Adelante o Adelante Andalucía, para concurrir los cuatro de forma conjunta a las elecciones, al menos la de Córdoba. No sabemos qué ocurrirá en el resto de Andalucía. Es una opción que, como ayer comentábamos también, no siempre ha salido aritméticamente bien a los partidos de izquierda. Si se fijan en las autonómicas, la suma de Izquierda Unida o los diputados de Izquierda Unida y Podemos de la anterior legislatura no han mejorado estos con los anteriores, incluso lo han empeorado en algunas circunstancias. Es decir, hasta qué punto está funcionando o no las confluencias. Hay la sensación en la calle de que hay votantes históricos del PC que no votan a Podemos y que hay votantes de Podemos que, o bien porque vienen escaldados de la etapa de su afiliación o su militancia comunista, que no votan a Izquierda Unida y que las confluencias pierden más que ganan. En cualquier caso, parece que al menos en los restos, los ayuntamientos,
que son muchos concejales. Recuerden que para la Junta de Andalucía, Córdoba envía 12 parlamentarios, Ayuntamiento 29, es decir, hay más del doble, con lo cual es mucho más fácil meter partidos pequeños, que es el caso de Vox, y beneficia a las formaciones que agrupan, como sería el caso de Adelante Andalucía, o al menos así lo entienden ellos. Más cosas. El sumario del diario El Día termina con una noticia estadística. Titula en la parte alta: las carreteras cordobesas se cobra la vida de 19 personas el último año, el año pasado. Son unas cifras trágicas, son 19 tragedias, aunque, por ver el vaso medio lleno, son 4 menos que el año anterior, que el 2017, que hubo 23 fallecidos. Es decir, que a pesar de que la cifra, pues evidentemente no es para brindar con cava, el que mueran 19 personas en la carretera de Córdoba, sí que al menos se ve cierta evolución positiva en este asunto. Repito, no es nada positivo que haya fallecido, 19 tragedias, pero al menos por verle esta parte positiva. El diario ABC en el sumario toca un par de temas locales. Por ejemplo, dice: el Ayuntamiento admite lagunas en la cabalgata y promete mejoras estéticas para el año 2020. Bueno, fue un reconocimiento de carencias o lagunas con la boca muy chica. Es decir, ni Carmen González Escalante ni Emilio Aumente, que fueron quienes ayer ofrecieron datos del balance de las fiestas navideñas, tanto de la cabalgata como las campanadas, como los patios de Navidad, como el alumbrado, etcétera, ellos pusieron el acento en otras cosas. Hablaron de la seguridad sobre todo. Dijeron, sobre todo Emilio Aumente, responsable de seguridad del Ayuntamiento de Córdoba, dijeron que este año se ha invertido mucho en seguridad porque así lo exigía la situación, tanto por la seguridad propia, por ejemplo, el tema de la cabalgata. Saben que a consecuencia de un accidente mortal que ocurrió en Málaga hace 2 o 3 años, en lo que un crío se metió debajo de la rueda de una de las bateas, de una de las carrozas, pues se han extremado las medidas de seguridad en todos los desfiles de los Reyes Magos. También en Córdoba se han puesto este año en la calle unas bateas más pequeñitas, más controladas, con unas vallas elásticas. Es muy difícil, casi imposible, que nadie se meta debajo de las ruedas. Bueno, pues esos bandineros, según dijo ayer Aumente, pues se ha invertido mucho en seguridad, tanto en la cabalgata como para evitar algún tipo de atentado terrorista. Saben que seguimos en alerta 4 por amenaza de terrorismo integrista o islámico, y también se han extremado medidas en las concentraciones, sobre todo en las fiestas de Nochevieja. El tema de que la cabalgata se pueda mejorar, dijo Carmen Aumente que había previsto una serie de mejoras que no se ha podido aplicar por falta de presupuesto, que se harán el próximo ejercicio, en la Navidad de este año 2019 o en la cabalgata ya de 2020, como quieran leerlo. ¿Cuáles serán? Pues no se explicaron. Dijo que efectivamente hubo que recortar algo en lo que los Reyes Magos lanzaron al público, tanto en caramelos como en chucherías, como esos gusanitos que ayer circuló por ahí alguna información, no sé si verdadera o falsa, de que tenían la fecha de caducidad más que cumplida, lo que fuera, y que no se mejoró, dijo ayer Carmen Aumente, porque había otras prioridades a la hora de invertir el dinero. De ahí a reconocer lagunas, bueno, dijeron que todo es mejorable, pero yo les digo también que también la cabalgata, a lo mejor que hayan visto ustedes por televisión, también era mejorable. O sea, todo es mejorable a base de ponerle ceros al presupuesto con el que se lleve a cabo. Y por último, en el ámbito local, una información negativa, aunque tampoco sorpresiva. Les digo: los baños árabes de San Pedro y Pescadería parados por falta de fondos, titula el diario ABC. La Consejería de Cultura, dice, anunció el año pasado, se refiere al 2018 a principios, tras una intervención tanto en el conjunto del barrio de San Pedro como en la Pescadería, junto a la calle Cardenal González, que ambos serían visitables. El anuncio se pospone sin fecha por la falta de presupuestos que han sido prorrogados y que no incluye la partida para tal fin. Bueno, Córdoba, como saben, tiene 2 baños árabes visitables, baños de la época califal. El más importante, el de la calle Velázquez Bosco, que se llama técnicamente Baño de Santa María, porque en su día acabaron en manos del Cabildo. Son los baños de toda la vida, que se entra tanto por Velázquez Bosco como por la calle Céspedes. La entrada está por la calle Comedias, por la calle Velázquez Bosco, como los baños califales, los que están en el campo de los Mártires, Camposanto de los Mártires. Estos son baños que en su día formaron parte del conjunto del Alcázar califal que se destruyó en el siglo XIII. Esos 2 baños son visitables,
lo de los baños de Blasque Bosco, lo de Santa María, están en un estado de conservación bastante aceptable porque han sido restaurados en varias ocasiones, aunque es cierto que en un momento dado de su evolución se convirtió aquello en casa de vecinos y se destruyó una parte importante de la construcción original, pero aún así tiene un aspecto bastante visitable, una presencia. En el caso de los baños califales, como saben, aparecieron casi por casualidad, a principios del siglo XX, alguien se los encontró un día haciendo una excavación allí de limpieza, luego se ocultaron durante 50, 60 años y en los años 60 volvieron a salir a la luz en una especie de vertedero que se instaló junto a la Estatua de las Manos, recuerden, allí en los Campos Santos de los Mártires. Luego ya sí que se actuó sobre esa instalación, la de los baños califales, y ahora son visitables junto al Alcázar, una entrada combinada. No son muy visitados, pero sí que es un referente importante. Unos baños que en su día fueron para el califa, para Hakan II y para su corte, pero que incluso los historiadores hablan de que es muy probable que con el tiempo fuesen utilizados por el resto de la ciudadanía, sobre todo cuando cayó el poder califal y las etapas posteriores de la Córdoba musulmana. Los otros dos baños que estamos hablando son los baños de la calle Carlos Rubio, en San Pedro, y los baños de la calle Cara, o la Pescadería, en la calle, junto a la calle Cardenal González. Son baños que están en muy mal estado. El caso de los baños de San Pedro están derruidos prácticamente, en su día se fueron retirando elementos arquitectónicos y donde se entra a la casa es por el techo de los baños, que está totalmente oculto bajo los escombros. En el caso de la calle Pescadería están un poco mejor conservados, pero eran unos baños muy grandes que dan tanto a la calle Cara como la calle Cardenal González. La calle Cara, junto a la calle Cara había en su día, en la época musulmana o medieval, hubo una puerta, esa puerta de la pescadería, porque allí había una especie de mercado para, bueno, pues de pescado, tampoco era un nombre demasiado que necesite pensar mucho. Bueno, pues aquí estaban los baños de la pescadería y estos, como les digo, se mantuvieron incluso en época cristiana. Parece que hay una referencia en época cristiana de que hay documentos que hablan de la casa de baños de la pescadería, que eran estos de los que les hablo. Están un poco mejor conservados que los otros, los de la calle Juan Carlos Rubio en las 5 calles, pero aún así necesitan una actuación importante. El año pasado la Consejería gastó 51.000 euros en una desentación de los dos inmuebles, una limpieza, retirada de algunos escombros y una limpieza, pero evidentemente desde ese momento hasta el actual se ha invertido nada más y necesitan aún una actuación importante, incluso de seguridad, como les digo, sobre todo lo de San Pedro, hay algunos problemas de seguridad porque se retiraron en su día columnas, trozos de la construcción e incluso una bóveda se vino abajo porque faltan elementos de sustentación, es decir, que hace falta una inversión importante, no aquellos 50.000 euros que se usaron básicamente para limpiar, retirar algunos escombros y para abrir la puerta, porque el caso de lo de San Pedro es que no se puede entrar siquiera a ese inmueble. Por la calle Carlos Rubio se puede entrar a ese edificio. Así que una información positiva en cuanto a recuperación de patrimonio, pero negativa en cuanto a que hoy por hoy pues son unos baños que es eso, parte del catálogo, son bienes protegidos, bienes de interés cultural, que están en la zona protegida por la UNESCO, pero que aún así, pues muchas ciudades del mundo, unos baños de estas características serían un elemento importantísimo en su guía turística. En Córdoba, lamentablemente, como siempre decimos, la mezquita eclipsa todo, y cuando la mezquita, el Alcázar, y si no Media Zara, y si no la sinagoga, hace que unas edificaciones muy importantes, pues aquí estén arrumbladas detrás de una puerta y debajo de los escombros, porque no interesa o no es necesario ponerlas en valor. Hay muchas más cosas en los periódicos, como siempre les invito a que den su recorrido. Imágenes para Pedro Sánchez, que anunció ayer que va a presentar los presupuestos pasado mañana, el viernes. También el tema la polémica sentencia del Supremo en el que un hombre y una mujer se pelean por la calle, el hombre es condenado al doble de pena que la mujer por el hecho de que él es un hombre y ella es una mujer, algo que cuando luego ve la erupción de Vox empieza quizá en ocasiones a dar algún sentido. Y el tema de Donald Trump, que aparece en la portada del diario ABC, que plantea usar soldados americanos y fondos propios del Pentágono, de seguridad por lo tanto, para levantar el muro. Ya no cree que lo va a levantar y pagar los mexicanos, pero aún así sigue el hombre empeñado en levantar barreras. Aquí lo dejamos, les dejo como cada día con la programación habitual de esta casa. Mañana, jueves, seguiremos leyendo junto a la prensa si así les apetece. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.